Amigas, amigos, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Revolución de las Conciencias, con un nuevo programa, hoy miércoles 20 de octubre, y estamos tratando el tema de migración y la 4T. Actualmente, Joe Biden ha anunciado que la frontera norte se abrirá ya a paso terrestre. Esto sumado a los acuerdos bilaterales que se han tenido entre México y Estados Unidos en temas migratorios, que tiene mucho que ver con Centroamérica. De la misma manera, la semana pasada, Joe Biden manda una carta a Andrés Manuel felicitándolo por el tema de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, una política de integración regional y económica en Centroamérica. Pero todo esto tiene un trasfondo, migración y llegar a los Estados Unidos. Y para eso estamos platicando con Elizabeth Puente. Ella es abogada de Pezacatlán, lo cual me da mucho gusto, pero también es una activista de Amnistía Internacional, actualmente miembro de un despacho especialista en migración, y también es conductora de un programa Migranteando, que por ahí lo pueden buscar, que tiene mucha información muy interesante y muy valiosa. Eli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un gusto compartir este espacio. Claro, claro. Eli, vamos a empezar con algún tema muy general. ¿Qué está pasando en México y la migración? ¿Hay una crisis migratoria en México en este momento? Sí, bueno, tenemos que empezar entendiendo que la migración ha cambiado en estos últimos tiempos. Antes la gente estaba migrando de México hacia Estados Unidos o de Centroamérica hacia Estados Unidos por tema de trabajo. En los últimos años ya el esquema se ha cambiado y no es tanto por trabajo, sino ya es un tema de refugio. Y ya es un cambio totalmente diferente, ya la gente no está sí quieren ir a trabajar, sí quieren, pero es más por están corriendo riesgo sus vidas en sus países de origen y es por eso que emprenden estas caravanas que vemos, no solo de Centroamérica, también de Haití, que fue muy reciente también, que ha llegado y que pretenden pasar por México para llegar a Estados Unidos. El fin es Estados Unidos, pero también ya debemos de decir que México ya se está convirtiendo en un país pues de segunda opción, de destino, de bueno, no puedo llegar a Estados Unidos, me quedo en México y busco las posibilidades o las oportunidades para quedarme aquí. Claro, más o menos como cuántos migrantes están pasando al año por estas rutas mexicanas. Realmente es algo que sí quería compartir porque nosotros cuando empezamos a ver las caravanas desde 2018-2019 como que fue un fenómeno que nos espantó, pero realmente ese flujo migratorio que siempre ha pasado por la frontera, pero ahora lo que estaba pasando es que venían en grupos. Claro. Y por aparte les es más fácil, ¿no? Tienen más seguridad, son varios. Es más fácil y aún así hubo como problemas, pero así se evitan que sean violentados tanto por autoridades, por gente del narcotráfico. A las mujeres y a los niños se les protege un poco más porque van los hombres, pero realmente el flujo ha sido el mismo en cuestión de números, no ha cambiado mucho, sigue viniendo la misma gente, pero es más que nada es como verlo como que venía todo el fenómeno en caravana por esa razón, por la inseguridad que se vive en todo el paso y que ellos ya lo sabían desde que venían, en que las mujeres iban a ser violentadas, inclusive trata de personas, tráfico de órganos, todo ese tipo de cosas. Realmente pues es como no es nuevo, porque siempre ha sido, pero eran como, pasaban de forma individual. Simplemente se organizaron, vinieron en un grupo. Claro. ¿La pandemia ha venido a disminuir esta situación o la ha venido a agudizar? El año pasado sí se habló de una disminución total en los flujos, en todo. Inclusive aquí en México los albergues que estaban pues se tuvieron que cerrar sus puertas porque no, pues era un tema tan complicado de que estar saliendo y entrando para sus trámites no era como muy, con uno que se infectara iba a ser ahí la locura. Ahorita el flujo ya se está moviendo desde desde principios de este año. Vamos voy a preguntarte otra cosa. Conocemos la política migratoria que llegó a tener mucho otros gobiernos, pero ahorita estamos en una situación muy especial, es la 4T, y a la 4T el gobierno de Andrés Manuel ha venido con la idea de vamos a cambiar muchas cosas. Eso está a debate, en este programa siempre lo estamos debatiendo, qué está bien y qué está mal, pero y ahorita nos toca el tema migratorio. ¿Cuál es la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel?
tiene una política migratoria. Tiene o llegó con un discurso, que es de la forma en que yo lo veo. Porque tiene un discurso, pero aparte tiene otra política. Exactamente. Ok, a ver. Llegó bueno, cuando llegó a la presidencia, llegó con un discurso muy abierto, muy, vengan, nosotros les vamos a apoyar, vamos a hacer programas, lo del Tren Maya, los vamos a ir a dar trabajo, para que se quedaran en ese lado. Pero tienen dos cosas que ver. La presión que Estados Unidos le está poniendo tanto en temas económicos, políticos, que hizo que todo el discurso de Andrés Manuel, pues, en las acciones cambiara totalmente. Inclusive cuando empezó, él designó a Donatiu en el Instituto Nacional de Migración, que es alguien que ya tenía, que es de la academia, que es del Colegio de la Frontera Norte, que tenía muchas buenas ideas, pero al final cuando llegó no los dejaron hacer. Claro. Y hubo un cambio, entra el nuevo titular, que es el que tenemos ahorita, y él trae como más un perfil, pues, de militarizado. Empieza como todo ese cambio, y a raíz de la cabeza empiezan todos los que están en las oficinas de todas las oficinas de migración a lo largo del país, empiezan a entrar exmilitares. Entonces, obviamente, empieza a cambiar todo el tema, todo el discurso, y yo desde ahorita, desde cómo lo veo yo, es ya militarizado el tema. ¿Te refieres a Antonio Andrés Isla? Creo que es el encargado del Instituto Nacional de Migración. No, ya lo cambiaron, es Guillén, no. Bueno, ahorita lo investigamos. Sí, se me fue el nombre, pero trae un perfil más. Él estuvo en cárceles. Él estuvo encargado de policía de las cárceles de la Ciudad de México. Exactamente, me parece, ¿no? Todo ese sistema, entonces. Y sí cambió mucho la imagen, las estructuras internas que tiene el Instituto Nacional de Migración. Exactamente. ¿Y se volvió más agresivo? Más agresivo, más militarizado. La Guardia Nacional desplegada en la frontera sur, ya con eso creo que ya está dando un mensaje, ¿no? Claro, tenemos por ahí una imagen, de hecho en la portada del programa sale una imagen que a mí me pareció muy importante de mostrar. Es como personal del Instituto Nacional de Migración, que no tendría que hacer ninguna de estas cuestiones de seguridad, porque puedo entender, no lo justifico, está totalmente mal, que policía o Guardia Nacional tenga que tener papeles de confrontación. Están hechos para eso. No lo justifico, estamos totalmente en contra de este tipo de políticas. Pero esos son agentes administrativos. No. A ver, platícame. Cambia porque cuando las personas migrantes pasan por México, los únicos que pueden detenerlos y preguntarte y decirte, a ver, préstame tu pasaporte, enséñame tu legal estancia, es un agente de migración. No policía federal, no policía local, nada de ellos. Es un dato que a lo mejor los migrantes no lo entienden porque ven a alguien de autoridad y dicen, bueno, no. Se supone que la Guardia Nacional y Policía Federal va como a apoyar. Por eso ves que todos los agentes de migración se acercan a los migrantes y son los primeros. Que no está justificado lo del tema de que se vio en esas imágenes y en la imagen que golpea. Claro. Eso sí ya no es, ya no está ni de sus funciones, ya es una violencia institucionalizada. Claro. Pero sí cambia ese tema. Ok. Por eso vemos a tanto agente migratorio en las fronteras. Ese es el tema. En sus facultades está que ellos tengan que revisar los papeles. Ellos son los únicos facultados. Ok, y entonces me comentas que a partir del cambio que hace Andrés Manuel en el Instituto Nacional de Migración, hay un cambio de política. Hay un cambio en ese aspecto porque empieza más la militarización, empiezan en los centros donde ellos los llevan, cuando son detenidos y resguardados, en los que uno es la Agujas, que está aquí en Iztapalapa, es un tema de militarización ya, de que no los dejan salir. En Tapachula pasó lo mismo. Pero también desde el principio, y eso sí hay que reconocerlo, Andrés Manuel lo que busca es un plan, pero que sea cooperación tanto de México como de los países emisores y también de Estados Unidos. Él es en la carta que le manda a Biden, lo que él expresa, ¿no? Que sí, ya hay un problema, pero que pueden llegar a una solución o empezar una solución que va a ser a largo plazo, no va a ser de hoy para mañana, pero que sea de cooperación, pues, de toda América Latina. Claro. ¿Cuáles son las razones de este proceso, de esta política migratoria que tiene México? O sea, ¿por qué hemos cambiado a un proceso de militarización en las fronteras?
Me parece que es más por el tema de la presión de Estados Unidos, que fue la única forma de que México, el tema migratorio es muy difícil, es complicado, pero fue la única forma que yo entiendo que el gobierno dijo, pues de esa forma los puedo detener, los puedo frenar y contener en la frontera sur. Mucha gente lo que hizo fue, los migrantes debemos entender que no, ellos no porque les pongas una barrera, ellos se van a detener, ellos van a buscar la forma de cómo pasar territorio, así sea más peligroso para sus vidas. Entonces, pues está pasando, pero siento que ese es como el concepto que ellos tienen. ¿Cómo puedo parar? Pues con militares, con, bueno, la Guardia Nacional, con Policía Federal y de ahí no pasa. Claro, entonces estamos hablando que la política migratoria de México es una razón económica. A partir de intereses económicos con Estados Unidos, intereses políticos seguramente también, se le exige al gobierno de Andrés Manuel convertirse en un país cerca, ¿no? O sea, impedir este paso migratorio. En un tercer país seguro que al principio Andrés Manuel decía que no en sus discursos, que no iba a hacer. Cuando todavía estaba Trump en el poder, que ya iba de salida, fue como el discurso que dio, pero pues al final esa presión política que tenemos de Estados Unidos todavía, pues hace que México ceda de alguna u otra forma. Y ahorita pues no es como, o yo lo veo de esta manera, las vacunas también siento que ha donado Estados Unidos para acá, es como que te doy tantas vacunas, pero deténme a migrantes allá. Claro, entonces ¿te parece que es correcto el concepto de país tapón? Sí. México está tapando el flujo migratorio. Sí, está y a partir de eso recibimos beneficios. Beneficios o evitamos sanciones de parte de ellos económicos, por tratados, cosas arancelarias que estaban amenazando con subir impuestos de cosas que íbamos a exportar allá. Entonces, esto es el tema. Claro, pues qué fuerte. Por esta parte, ¿cuáles han sido las consecuencias, tú crees, Eli, de esta política migratoria? Pues las consecuencias... Se ha agudizado la violencia, se ha agudizado la violación de derechos humanos. ¿Qué ha pasado entonces? A partir de esta militarización, que puede ser por muchas razones ajenas, extranjeras, internas, económicas, ¿cuáles han sido estos resultados que tenemos? La militarización también se dio porque, bueno, en el Instituto Nacional de Migración había mucho tema de que cobraban por los trámites que hacían a los extranjeros, trata de personas que se veía disfrazado. Entonces, este tema también subió, o sea, no quiere decir que haya bajado. Es como una de las consecuencias porque los extranjeros buscan cómo obtener un documento migratorio, muchas veces es apócrifo o es gente adentro que se los da, pero en la base de datos de ellos no hay nada, entonces esa es una de las consecuencias. Otra pues es que a nivel internacional México está violentando muchos tratados internacionales que ha firmado de derechos humanos, tanto de migrantes como personas en tránsito. Eso es como para la óptica internacional, como México está quedando, ¿no? Tanto que nos quejábamos de cómo trataban a nuestros connacionales en México, en Estados Unidos, y ahorita cómo nosotros estamos tratando a los que vienen de Centroamérica, de Haití, de África. Y esas son como las principales consecuencias que yo veo, pero más las consecuencias son para los migrantes que están pasando. Más que cómo está quedando México, es como, ok, ya llegaron, agarraron a un grupo de, por ejemplo, haitianos, te voy a deportar. No sabemos si en esa deportación, cuando lleguen a sus países, los maten. Igual en Centroamérica es exactamente lo mismo. Claro, ¿es difícil pedir asilo en México? Asilo, es que hay dos figuras, asilo y refugio. Así es. Asilo es cuando por temas políticos te están persiguiendo en tu país y refugio es cuando ya es por violencia, por desastres naturales, todo eso. Es difícil, más que nada es el proceso que está ahorita, Comar está rebasado en cuanto al refugio. El refugio está muy extendido y Comar ahorita, si no, por la política que está encaminada a eso, si no están haciendo o no están justificando que realmente su vida corre peligro o tienen formas de justificarlo, pues los están desechando y lo que hace es que les den una salida definitiva y se tienen que regresar a su país. Claro. Entonces, no es difícil, pero sí es un proceso muy largo. ¿Burocrático? Sí.
Bueno, en México de lo que nos sobra es burocracia, ¿no? Claro, en todos lados. Derechos humanos. ¿Cómo estamos en este tema de migración y derechos humanos? Pues violando todos los derechos humanos, por así decirlo. Lo que más podríamos entender ahorita es, por ejemplo, el derecho a pedir refugio, pedir asilo. Claro. Pues es el principal que se está violentando, porque ni siquiera o sea, llegan a la frontera y es como que ellos piden el refugio, los agentes dicen no, y los regresan, los deportan. Como no hablan, los haitianos no hablan el idioma, ellos tienen derecho a un traductor, a un intérprete, tampoco se está respetando este derecho. Simplemente el derecho a la dignidad humana, con las fotos, bueno, el video que vimos del agente migratorio, creo que queda por hecho que ese derecho tampoco lo están respetando. La unidad familiar, el interés superior del menor. En las caravanas se vio también que no, que estaban separando a los hombres de las mujeres y de los niños, como para que no los ocuparan como barrera, para que no los detuvieran. Pero al final esa separación pues está violentando ese derecho a la unidad familiar, al interés superior. Pues es que, ¿qué otro? Es como muy largo todos los derechos que se están violentando al libre tránsito. No es que los dejen pasar y no saquen algún documento, pueden tener algún registro como lo estaban haciendo en la caravana del 2018-2019, pero simplemente México lo dejó de hacer y ahora lo que pretenden es como que se queden en frontera sur o no darles libre tránsito, porque obviamente Estados Unidos lo que ya no quiere es más gente en la frontera. Esos serían como los principales derechos humanos, que hay muchísimos más: el derecho a la vida, el derecho al debido proceso. Muchas veces en Comar hacen el proceso, lo rechazan y aunque en la hoja dicen, como en la resolución dice, no pueden hacer un recurso, pues ellos, al no saber el derecho mexicano, al no saber hablar español, pues muchas veces ya no saben qué hacer. Claro. Ahora me gustaría tocar otro punto un poco más social y de interpretación. Tenemos mucha gente en México con algunas conductas xenofóbicas, por desgracia. ¿Y eso tú crees que facilita este tipo de políticas militarizantes? Sí, porque lo que empezamos a ver es que con las caravanas de 2018-2019 los comentarios xenófobos en redes sociales estaban, y la gente que iba pasando, pues, bueno, en el tránsito que pasaban por Ciudad de México y caminan hacia el norte, pues también muchas acciones de mexicanos, de inclusive políticos que estaban como presidentes municipales o gobernadores, pues eso hace ver o mueve masas o hace ver que lo que yo estoy pensando está bien, porque si lo está diciendo el gobernador, lo está diciendo un presidente municipal, hace creer que el estigma que yo tengo está bien, ¿no? Y no es así. O sea, ellos no nos vienen, creo que vemos la migración como criminales, ¿no? O sea, ya de inmediatamente que dicen migrantes, no, nos van a venir a robar, porque son del Salvador, porque son del Guatemala. Hay este estigma muy fuerte, muy ¿no? fuerte. De que son migrantes centroamericanos, deben venir, son violentos, son pandillas, son cualquier cosa, pero no son seres humanos, ¿no? O sea, sí. Eso es algo que es terrible dentro de México, porque México es un país migrante, ¿no? México, bueno, todos somos migrantes en algún momento, pero México, su población, tenemos casi 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Pero eso ya se nos olvidó. O sea, ahorita que estamos viviendo todo eso, se nos olvidó. Pero cuando pasa algo en Estados Unidos o con un mexicano, ahí sí nos indignamos y ahí sí decimos, pero cuando pasa un guatemalteco, pasa un haitiano, lo vemos hasta de forma despectiva. O hay gente que sí dice como vete a tu país, aquí de por sí tenemos muchos problemas. Realmente tenemos que cambiar como esa idea de que el migrante nos va a venir a robar trabajo, nos va a venir a que la violencia suba. O sea, eso es, al contrario, yo creo y creo en que tenemos que empezar a agregar a la sociedad, porque también de ellos podemos aprender cosas. Claro. Vamos a ir regresando un poquito al principio y yo te pregunto, ¿crees que las políticas, que tienen varias aristas, de la 4T, por ejemplo, la integración económica dentro de sus propios países, la inversión de Estados Unidos y México, la implementación de programas sociales como Sembrando Vida,
y Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Son soluciones para este tema migratorio? No son totalmente todas las soluciones, porque tampoco creo yo que México está poniendo parte de Estados Unidos también, pero también los países de origen, que en este caso son El Salvador, también Guatemala, tienen que empezar a formar políticas públicas. Allá la violencia ya los rebasó. Claro, sí, me parece que por ejemplo Honduras es un narcoestado. Totalmente. Entonces, me parece que sí son buenos programas, son programas que son buenas iniciativas, pero sí se tiene que seguir trabajando en ella, hacer mesas hay mucha comunidad, tanto académica como en las organizaciones sociales, en donde que podrían aportar más ideas para que todo este fenómeno, la gente migra porque quiere mejorar su vida, porque ya en este momento quiere salvar su vida, el cambio climático ya está empezando, entonces también por esas razones están migrando. Yo creo que si hay una cooperación de todos los países y se llegan a acuerdos mutuos, no al siguiente año, va a ser como un camino largo, pero sí se podría llegar son buenas iniciativas que pueden llegar a un buen resultado. Estas iniciativas de Andrés Manuel y de la 4T son a largo plazo. Yo te pregunto, ¿existen soluciones a corto plazo? Pues ya en este momento ya no me parece que tengamos, ya los tenemos aquí, la gente quiere cruzar. También el tema de Venezuela, mucha gente que está llegando también de allá, de Venezuela, de Haití. Simplemente yo empezaría con programas temporales para que les den trabajo y ellos también puedan de alguna u otra manera subsistir y no estar esperando a que Estados Unidos les responda lo del tema de refugio, a que México les responda lo del tema de refugio, mientras que empiecen a trabajar y ellos empezar a ver por ellos. Claro, me parece, voy a parafrasear a Zizek, uno de sus libros, que comenta que hay que decirlo claro, o sea, el principio de la migración muchas veces en estos países es o violencia hecha, producida por grandes intereses económicos o grandes intereses económicos que están devastando su tierra y su modo de vida. Entonces, y Zizek lo dice, es capitalismo, ¿no? O sea, es el principio del capitalismo, ¿no? Ir a países de la periferia, como puede ser Somalia o puede ser El Salvador, instalarse grandes fortunas ahí, crear imperios que devastan la vida de esas personas, sus tierras, sus formas de vida, y entonces a ellos ya no les queda otra cosa más que migrar o participar en ese tipo de devastaciones, ¿no? Exactamente. Tienen como esos dos caminos y yo creo que también a la audiencia hay que, pues una reflexión, ¿no? No es fácil agarrar una mochila y con lo que tienes, agarrarte y irte. Si simplemente luego cambiarte en la misma ciudad de un lado a otro es difícil. Claro. Ahora imagínense de un país a otro, cuando no hablan el mismo idioma, la cultura es totalmente diferente. Sabes que la criminalidad, que hay gente de trata de personas, que hay gente que te va a querer extorsionar, autoridades, pues no es una decisión fácil. Sí, totalmente. Y yo ahí como comentaría, y creo que es más difícil para mujeres y niños, que son personas que llegan a estar por estas cuestiones patriarcales, que están mucho más al acecho de la violencia, ¿no? Sí, más expuestos. Claro, totalmente. Entonces, bueno, no, sin duda, Eli, no es un tema fácil, es muy complicado. Creo que saca de la sociedad mexicana a veces lo peor, pero también quiero pensar que podemos sacar lo mejor en este tema de nosotros, ¿no? Exactamente, y se vio, por ejemplo, con todo el tema que se vino de Haití recientemente. Organizaciones civiles se acercaron ahí a Comar, estaban afuera esperando a su turno para entregar esta solicitud, se acercaron a darles comida, ropa. Entonces sí hay personas o sociedad civil que apoya, pero así como también hay gente que sigue con sus comentarios discriminatorios hacia este grupo vulnerable. Totalmente, pues Eli, dos cosas quiero. Primero, preguntarte si quisiera la audiencia, nuestros amigos y amigas de Revolución de las Conciencias, aprender un poco más, adentrarse un poco más en este tema o ayudar, ¿tú cuáles crees que serían los canales por los cuales pudiera hacerse? Primeramente, existe, por ejemplo, la organización de Sin Fronteras. Ahí hay mucho material en su página web que puedes aprender desde lo básico, como refugio, asilo, cuáles son los derechos. En la página también de Comisión Nacional de Derechos Humanos existen muchos libros o folletos que ya está dirigida para la población, para que entiendan que en México también tienen acceso a la justicia a pesar de su condición migratoria.
Y podrían empezar por ahí, en el canal de Migranteando. Existen varios videos en los que vamos explicando pues, más a detalle. O inclusive se pueden acercar a muchas sociedades civiles que están y hacerlo como voluntariado, y ahí mismo yo creo que ya cuando tratas con migrantes es cuando más te lleva la experiencia y como comprendes más en qué posición están ellos. Claro, totalmente. Y Eli, ¿algún último comentario que nos quieras dar? Pues solo como reflexión, que sí pensemos que esta gente también trae una historia de vida, que no la están pasando fácil, no hagamos que su paso por México o en lo que resuelven su condición migratoria, lo hagamos más difíciles con comentarios o actitudes. Que nos pongamos, hay mucha información en internet ya sobre ese tema, reflexiones en la academia, en todo, entonces yo creo que sí nos podremos informar un poco más para dejar este tipo de estigma que tenemos a veces. Claro, totalmente. Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, les agradecemos que se hayan quedado todo el programa con nosotros. Es un tema complicado, un tema muy espinoso, pero sin duda que tenemos que tocar. En Revolución de las Conciencias nosotros creemos desde la producción hasta nuestros invitados y los conductores que migrar es un derecho y que nadie es ilegal. Muchas gracias por acompañarnos. Por ahí están saliendo los botones de me gusta, compartan. Estamos viendo. Bye.